Ahora, para cerrar este panel, expondrá la licenciada en Psicología Mara Brauer. Ella es autora de la Ley 26892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas y coautora del libro Violencia, cómo construir autoridad para una escuela inclusiva. Actualmente es diputada nacional, vicepresidenta primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva e integra la Comisión de Mujeres y Diversidad. Tiene la palabra. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a la auditora Graciela de la Rosa. Buenas tardes, buenos mediodías a todas, a todos. Quiero felicitar a la auditoría y a EFUR por la organización de estas jornadas para analizar y reflexionar sobre este evento mundial que fue la pandemia, que tantos desafíos nos trajo, que tantas enseñanzas nos trajo, que nos enfrenta a análisis, a reflexiones de sus consecuencias, de sus costos, de sus riesgos, no solamente, por supuesto, en el plano económico, sino también a nivel social, a nivel cultural, y creo que todas las mesas que se organizaron en este segundo Seminario Internacional de Pobreza y Género abarcan estas temáticas tan importantes. Tengo la impresión que desde sus inicios el virus, la pandemia, funcionó como un significante vacío, como lo llaman las ciencias sociales, que es un significante vacío desde esta perspectiva, es un significante en disputa, donde los distintos actores sociales, políticos, lo analizan y le dan su significación, su mirada y su interpretación. En ese sentido, significante más vacío, porque se llena de múltiples significados en función de distintas perspectivas. Y creo que el feminismo, el movimiento mujeres, nuestro gobierno, que empieza con la creación del Ministerio de las Mujeres y que intenta tener una perspectiva de género en sus políticas, generando áreas de género también, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, pero el feminismo en general en nuestro país, que es un feminismo masivo, siempre tuvo las características de interpretar las situaciones de la realidad. Y estos años de la pandemia aprovechamos para analizar, para dar respuestas, para pensar desafíos, y creo que hemos logrado incorporar en el sentido común de la población, más que incorporar, mostrar en el sentido común de la población las consecuencias de las pandemias y las ideas fuertes que desde la perspectiva de género, desde la problemática de las mujeres y las diversidades, nos trajo esta pandemia. Hoy nadie discute la relevancia de las políticas del cuidado. Hoy nadie discute de la importancia de fortalecer el Estado y que el Estado tenga perspectivas de género. Tampoco nadie discute que las mujeres nos vemos arrojadas a la violencia cuando debemos estar encerradas en la vida cotidiana, o cuando el Estado cierra sus puertas al acceso de nuestros derechos, producto justamente del aislamiento obligatorio. Entonces este mostrar, este poner en evidencia, forma parte de los discursos en este momento de la política, de la vida cotidiana de nuestro país. Argentina fue destacada por Naciones Unidas como el país del mundo que más políticas desarrolló para paliar los efectos de la pandemia en las mujeres y las diversidades. Esto es realmente un orgullo,
para nosotras, para nuestro país, para nuestro gobierno, para los argentinos y las argentinas, pero bueno, sabemos que esto no es suficiente. Ya se dijeron las anteriores expositoras que, por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia, la Corte Suprema de Justicia registró un aumento del 47% en los feminicidios y otros datos que acá se han compartido. Escuchamos muchísimas denuncias de trabajadoras de casas particulares, las empleadas de las casas particulares que se vieron arrojadas a una situación de vulnerabilidad producto de que dejaron de trabajar y que los dueños de los hogares, que muchas veces somos mujeres, y entonces yo aprovecho para mandar siempre un aviso que le pido por favor a que ninguna mujer se llame feminista si no hace los aportes que corresponde por la ley para la formalización de las personas que trabajan en sus hogares, porque uno no es lo que dice, sino lo que hace. Y esta pandemia nos demostró la enorme precariedad en la que viven las trabajadoras, que son fundamentalmente mujeres, por supuesto, que trabajan en los hogares. Vimos también la situación de las maestras que sostuvieron de distintas maneras, virtualmente, a través de cuadernillos, la vida cotidiana en la enseñanza de nuestros alumnos y alumnas, conviviendo a la vez con el cuidado de sus propios hijos, con el cuidado de su hogar, con la falta de espacios en sus hogares, viviendo las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad de sus alumnos, la falta de conectividad. La pandemia nos abrió los ojos a muchísimas situaciones. Nos abrió los ojos a que las mujeres somos las que hacemos rodar el mundo con nuestro trabajo gratuito en los hogares, que ocupamos los sectores precarizados, que paradójicamente fueron los sectores que más relevancia tuvieron en la pandemia, aquellos sectores que fueron esenciales, como las maestras, las cuidadoras, las trabajadoras de las casas, las enfermeras, que somos las que sostuvimos en los barrios populares y los espacios de cuidado infantil las redes de cuidado comunitario, que en nuestros hogares son muchas veces espacio de peligro y no de resguardo, espacio de violencia y no de libertad, que al ser jefas de hogares muchas veces tuvimos la enorme problemática de los chicos en el hogar, que fuimos las últimas en poder salir a trabajar. Cuando empezó la apertura, las mujeres seguíamos sin poder salir producto de las escuelas cerradas, porque, insistimos, los cuidados de las nuevas generaciones y de los adultos mayores recaen sobre nosotras, que sufrimos las consecuencias de la pandemia en el desempleo y la brecha salarial. La pandemia nos enseñó a mirar de frente las desigualdades de género, que son el sustento mismo de los distintos tipos de violencia que acá se enumeraron. La pandemia, por supuesto, nos mostró la precariedad y la pobreza de nuestro país. Cuando el gobierno implementó la ayuda económica llamada IFE para aquellas personas que se quedaban sin trabajo producto de la pandemia, esperaban recibir 4 millones de solicitudes, 4 millones y medio, 5. Nos encontramos que 9 millones de argentinos estaban en situación de precariedad y que aparte no tenían modo de recibir una ayuda del Estado porque no tenían ningún vínculo con el sistema bancario y hubo que trabajar para abrir estas posibilidades. La pandemia nos dejó muchísimas marcas. La pandemia nos dejó muchísimas enseñanzas. ¿Y cómo hacemos ahora cuando estamos recuperando una cierta normalidad, una precaria normalidad, para que a todo aquello que aprendimos, todo aquello que vimos, todas estas desigualdades que se nos presentaron ante nuestros ojos y que no pudimos dejar de mirarlas, ¿cómo hacemos en esta nueva normalidad para no olvidarlas?
para no comprometernos sobre ellas, para que las políticas públicas se sostengan, para que nuestra organización se sostenga. Porque como psicóloga les digo, bueno, todos habrán oído hablar de los mecanismos de negación. Los mecanismos de negación que cada uno y una de nosotras tenemos en nuestra vida cotidiana, pero son también mecanismos de negación sociales. Las sociedades también niegan cuando viven hechos traumáticos, cuando aquello que vivimos se vuelve insoportable. Pensemos en las niñeces. Ustedes saben que la niñez es un momento de muchos miedos. Los niños le tienen miedo a lo desconocido, le tienen miedo al cuco, al hombre de la bolsa, le tienen miedo a la muerte de sus padres. Y vivieron 2 años temiendo algo que no conocían. Y no solamente ellos temían, veían temer a aquellos que le dan seguridad. Vieron temer a sus abuelos, vieron temer a sus padres. ¿Cómo hacemos para que estos aprendizajes no se olviden? Creo que ese es el enorme desafío que tenemos como personas con responsabilidad política, como gobiernos, como personas encargadas de auditar las políticas públicas, como sociedad en general, ser los garantes de esta memoria, ser los garantes de este aprendizaje, porque lo que no podemos permitir es que lo que nos dejó la pandemia no sea un aprendizaje, pase al olvido. Y como siempre en la historia argentina, saber que la memoria es lo que nos va a permitir seguir desarrollando políticas y seguir desarrollando compromisos para una sociedad más justa, sin violencia de género, donde las futuras pandemias, que no siempre son virus, sino que en general son económicas, que ahora son guerras, que ahora son injusticia, que ahora es el hambre que amenace al mundo, no se profundice y no vuelva a suceder. Muchas gracias.